Buenas noches a todos. Noche lluviosa, no sé en dónde te estés conectando. Algunos tenemos en Guanajuato, otros están en el norte de la ciudad, otros en el centro del país, pero al menos nosotros estamos teniendo un clima muy, muy loquito, de entre el calor y la lluvia. Pues vamos a comenzar nuestra transmisión de hoy, todo el mes de mayo. Hemos hablado los miércoles acerca de pues diferentes autores, algunos que han tratado el tema del duelo, la muerte, como las, digamos, las tareas, como lo dice William Worden en su libro Las tareas del duelo. Y hemos revisado también otros autores como bueno, pues Víctor Frankl. Y el día de hoy vamos a cerrar, y no podíamos dejar fuera, cerrando con broche de oro, bueno, hablando de Elizabeth Kubler-Ross, que es la máxima exponente de quien se tiene referencia hablando de tanatología. Recordemos que Elizabeth Kubler-Ross fue médico que atendió a un sinfín de personas que las atiende en la parte final de su vida, no solamente como médico estando en la atención clínica hospitalaria, sino también el observar a su familia, a los familiares de estas personas. Y hoy quiero exponerte un libro, un pedacito, un cachito, es una probadita, un bocado de su libro La muerte, un amanecer. Este libro es un libro de verdad maravilloso, es un libro breve, es cortito, pero tiene un significado muy profundo en donde ella comparte su experiencia trabajando con personas en su fase final. Y esto lo lleva a la reflexión acerca de la muerte como un proceso de transición y no como un final. Quiero hacer énfasis en esto, un proceso de transición y no como un final. Em, Ella habla acerca de la muerte no precisamente como el final de la vida, digamos, hablando en este plano, sino como en la transición, dejando este mundo que conocemos para dar lugar a un espacio espiritual. Y lo aborda desde un aspecto, obviamente, filosófico, espiritual y médico, de una manera casi poética, con gran sensibilidad, con gran amor, con gran respeto. Y te invito a que busques este libro, a que le eches una ojeada, perdón, y que puedas, puedas ver la muerte desde una perspectiva distinta. Hablemos de la muerte, un amanecer. Como el libro tiene mucho para qué ofrecer, extraje digamos, para algunos párrafos, algunas frases en donde pudiéramos enfocarnos en la parte del consuelo, esta parte tan necesaria y tan importante para quienes hemos perdido a un ser querido y que de alguna u otra forma buscamos explicaciones y buscamos respuestas. Algunas no son dadas, se nos dan, ya sea espiritualmente, médicamente, otras nosotros mismos construimos esa respuesta, pero también viene la otra parte, la parte del consuelo. Es difícil encontrar consuelo cuando hemos perdido a un ser querido y como te decía en otros momentos, em,
el trabajo de la gestión del duelo, el trabajo en cambio de pensamiento, el cambio y la gestión de las emociones, todo esto tiene un tiempo para ser elaborado, trabajado, atendido, para ir transformando ese dolor en una forma distinta, para retener presentes a nuestros seres queridos desde la esperanza, el respeto, el amor y no propiamente desde el dolor. Y como te he dicho en otros momentos y haciendo mención de otros autores, como lo decía hace un momento, todos los autores que escriben acerca del duelo y que dan esta explicación y este ánimo para los dolientes, siempre va a estar enfocado a que la vida tiene siempre un propósito, ese es el primer punto, que el amor trasciende a la muerte. Número tres, que aprendemos a vivir con la ausencia de nuestro ser querido, que reacomodamos y recolocamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, pero también que nos da un significado de vida para aprender a vivir teniendo conciencia de la finitud del ser humano. Así que, sin más, comienzo. Kubler-Ross nos dice que el amor no muere. Aunque la persona ya no esté físicamente, el amor que compartieron sigue vivo. Ese vínculo es eterno y puede sentirse en recuerdos, sueños y actos cotidianos. En algunos momentos, haciendo referencia a lo que Kubler-Ross menciona, hemos platicado acerca de la transformación de nuestra percepción acerca de la muerte y acerca de la ausencia de nuestro ser querido, y que podemos, cada uno de nosotros en lo individual, porque es un trabajo totalmente personal y que tiene tiempo, tiene su tiempo para hacerlo, mejor dicho, vamos encontrando la forma en cómo nos conectamos con nuestro ser querido desde el legado que dejó en nuestra vida. Hemos hablado acerca de este legado en cuanto a actitud, aprendizaje, pensamientos, valores, la parte física, la parte genética, la parte de actitudes aprendidas y tantas cosas que nos dejan nuestros seres amados y que están presentes en nuestra vida, están plasmados en nosotros como una huella indeleble y que nos acompañan día con día. Y que muchas veces, por el dolor y la tristeza que nosotros tenemos, no reparamos, es decir, no hacemos una pausa para hacer conciencia y reconocer de qué manera es que nuestro ser querido está vivo en nosotros. Es un aprendizaje que nosotros mismos podemos desarrollar e irlo acomodando. El siguiente punto, y esto lo hemos hablado en otros momentos y fuera de un contexto como el que voy a presentar ahora. ¿Cuántas veces tú has escuchado la frase, ya no llores porque él ya no sufre? Si bien es cierto, esa frase está bien intencionada y lleva algo de verdad, pero está mal colocada. No se trata de que ya no llores y tengas alivio, consuelo, hasta contento, porque tu ser querido ya no está sufriendo por esa larga enfermedad que lo llevó a estar en condiciones verdaderamente difíciles. No se trata de eso. Simplemente es el saber que nuestro ser querido ha dejado atrás el dolor físico o emocional, puede darte algo de paz. Están en un lugar de descanso en donde no hay sufrimiento. Y esto viene a romper esa creencia que a veces se da, porque es una creencia que cuando decimos, es que no he soñado con mi ser querido,
¿Será que está enojado? El enojo finalmente lleva a una parte de dolor. Recuerda, el lugar en donde se encuentran tus seres queridos y los míos es un lugar perfecto. Es un lugar de descanso en donde no hay dolor de ninguna índole, perdón, ni físico, mental, ni emocional. El siguiente punto que aborda Kubler-Ross. Y quiero hacer la aclaración. Esto no significa que no tengas que llorar. No estás llorando por tu ser querido, por el lugar en donde se encuentre. Estás llorando por la ausencia y tienes todo el derecho de expresar tu dolor. Recuerda que siempre vamos a defender la expresión de tu sentir y darle el lugar, el respeto y la atención que merece. El siguiente punto que Kubler-Ross habla en su libro dice, la muerte es un regreso al hogar. Esta parte me gusta mucho porque ella describe la muerte como regresar a casa, es decir, provenimos de un lugar espiritual y al dejar este mundo, regresamos a ese lugar, a nuestro hogar, a nuestra casa, en un estado de plenitud, paz y unidad con lo divino. Es algo muy hermoso y verdaderamente profundo, porque independientemente de la profesión de fe que tú tengas, la idea, la creencia o incluso la seguridad de saber en dónde está nuestro ser querido o nuestros seres queridos pueden, puede dar ese consuelo que en algún momento estamos necesitando con respecto a la incertidumbre de en dónde estará y en qué condiciones y qué estará pensando y qué estará sintiendo. Por eso es importante esta parte que comentábamos la vez pasada y que hago referencia sobre las redes de apoyo, la familiar, las amistades, la espiritual y la profesional. Y este es el punto en donde la parte espiritual hace su trabajo. Profundizar en esta parte te va a dar una serie de explicaciones e incluso respuestas que probablemente tú por ti, sola o solo, no puedas llegar, pero una persona con el conocimiento adecuado te puede guiar en este sentido. El siguiente punto que aborda dice, no estás solo o sola en tu dolor. Sentir tristeza, enojo y o confusión es parte del proceso y validar las emociones es parte del duelo y todos pasamos por ellas de forma única, absolutamente personal. Recordemos que todo autor, estas grandes autoridades en el tema siempre nos han invitado y nos animan a expresar nuestro sentir de una forma liberadora, respetuosa y liberadora, sin reprimir las emociones, porque como lo hemos dicho en otros momentos, el reprimirlas lo que va a provocar es que tu duelo sea más largo, más doloroso y que tu salud se vea afectada. Por eso sí es muy importante. Y además hacer conciencia, y creo que esta parte de reconocimiento en cuanto a la soledad del dolor. Existe un grupo, una humanidad entera que en algún momento ha vivido y ha experimentado y atravesado por algo similar a lo que tú estás atravesando. Y cuando tú tienes esa conexión, la confianza de abrir tu corazón con personas que han vivido algo similar, y digo similar, no igual, que es completamente distinto, similar, puedes verte reflejado o reflejada en sus ojos y en su corazón. Y si hay alguien que puede entender el dolor
Entender dentro de lo que cabe el dolor de alguien más es alguien que ya atravesó ese camino, que ya caminó por ahí y que puede entender de alguna manera tu sentir. Y eso es maravilloso, por eso la terapia grupal tiene su parte de magia, por supuesto, porque te ves reflejado, te ves validada o validado en tu sentir. Entonces, esta validación que te da en un grupo es muchas veces lo que la gente está necesitando cuando las redes de apoyo, como la familiar y la social, no te está ayudando como tú quisieras que te ayudaran. Entonces, en esta parte, hablando de las redes de apoyo, hablamos sobre la social, porque si bien es cierto, la terapia grupal, ese grupo de personas son personas que no conocías hasta el momento de tu llegada, pero conforme tú lo vas hablando, te vas identificando y eso crea vínculos, crea, crea un ambiente de confianza y eso es sanador. Y ahí interviene, por supuesto, la parte profesional. El siguiente punto que dice Kubler-Ross es, puedes seguir hablando con ellos. Y es verdad, aunque ya no respondan, muchas personas, perdón, encuentran consuelo al hablar con sus seres queridos fallecidos, escribirles o al orar. El amor no necesita un cuerpo para expresarse. En este sentido, hemos utilizado distintas herramientas, desde la meditación, la escritura libre, las cartas de amor, las cartas de perdón, el diario de emociones, los homenajes centrados en un propósito para recordar esa parte hermosa que dejó tu ser querido en el corazón propio y en el de las personas que le rodearon. Todo esto son herramientas que puedes poner en práctica y es una forma de comunicarte con tu ser querido. Hay una conexión que va desde el amor, desde tu corazón, para con ellos. Y poco a poco vas a encontrar la manera de cómo conectar y sentirlos cerca. Hemos hablado del legado, esta parte de reconocimiento en tu persona de la huella que dejaron en ti, pero también puedes reconocer, aprender a comunicarte con ellos de una forma distinta y herramientas existen muchas. Otra forma de conectar, Kubler-Ross lo menciona como la importancia de los recuerdos. Los recuerdos construyen un puente. Evocar, recordar, compartir las anécdotas, las graciosas, las que no son tan graciosas, momentos simbólicos, las frases que tenían y los momentos que compartieron juntos, es una forma de mantener viva su presencia y de encontrar fortaleza en lo que compartieron. ¿Cuántas veces hemos recordado ante una situación tal vez complicada aquel consejo, aquella frase que tu ser querido podía haber tomado como referencia y como filosofía de vida y que te la transmitió a ti? En el caso de personas que perdieron a sus hijos y que no hubo como esta parte, pero sí hay momentos que fueron compartidos y evocar esos momentos permite, número uno, recordar con la gratitud de aquello que se vivió, permite hacer catarsis, permite sacar la emoción, permite sacar el sentimiento, por supuesto, y de alguna manera mantienes viva la presencia de tu ser querido en ti y en las personas que te rodean y que le conocieron. Eso es maravilloso. El siguiente punto que habla Kubler-Ross es: la vida continúa y está bien vivirla. Yo tengo la frase, es una frase personal: recordar con amor y sin dolor. Y hay algo que me respalda,
que dice, no es una traición seguir adelante, no es una traición reír, no es una traición volver a disfrutar de la vida. Honrar la memoria del ser querido también es vivir con plenitud. Para muchas personas, a veces esto es un punto difícil porque hemos sido criados, educados e influenciados a través de una cultura sufriente. Y muchas veces creemos que el amor se demuestra a través del llanto, del dolor o del sufrimiento. Y como te he dicho en otros momentos, el dolor está presente, pero puede ser sanado. Pero el sufrimiento, ese sufrimiento prolongado, a lo que puede llevar es a la amargura que va a permear en distintas áreas de tu vida. Y estoy segura que no quieres eso. Por eso es importante que trabajes, que gestiones tu duelo para que vuelvas a reír, para que vuelvas a encontrar sentido en la vida, que puedas honrar la memoria de tu ser amado desde tu vida vivida con plenitud. Puedes transformar el dolor en algo hermoso, dice Kubler-Ross. Muchos canalizan el dolor en servicio, en arte, ayudar a otras personas o en rituales que celebran la vida. El duelo puede ser una oportunidad para desarrollar creatividad y una creatividad que sea sanadora. Cada quien en este punto encontrará o puede encontrar su momento. Cada persona puede encontrar ese, ese servicio que puede dar a otros a través de su propia vivencia y transformarlo en un propósito de vida. El siguiente punto dice, el alma continúa su camino. Kubler-Ross insiste en que la esencia del ser amado sigue existiendo. No se ha perdido, solo ha cambiado de forma. Si nosotros tenemos la convicción de la transformación, es decir, la trascendencia de este lugar a un lugar mejor, no podemos hablar propiamente de la muerte como tal, sino de un cambio, de una trascendencia, es decir, una vida conocida como la que conocemos aquí, que termina su ciclo, independientemente del tiempo, la edad, las circunstancias, que termina su ciclo, pero que da paso a un lugar, como decía anteriormente, en donde hay paz y plenitud. Y que es importante considerar esto. Así como nosotros deseamos, soñamos, anhelamos o tenemos la seguridad de que ese es el camino de nuestros seres queridos, también es tocar con nuestra propia finitud y preguntar, ¿a dónde iré cuando yo deje este lugar? Y en la medida que tú tengas esa certeza, la muerte va a dejar de tener el peso que ha tenido hasta ahora. Pero eso es algo que toma tiempo, no es algo que se resuelve o que se cambia de la noche a la mañana en una plática de 1 hora o en una terapia de 1 hora o de 3. Es un proceso que poco a poco se va trabajando, se va modificando, se va preguntando, porque es muy válido tener dudas, tener preguntas y llegar a ese punto de investigar qué es lo que pasa, hacia dónde vamos y cómo es que vamos. Así que esta parte te invito a que profundices más. Recuerda que los pensamientos dan lugar a los sentimientos
Y cuando nosotros transformamos nuestro pensar, nuestro sentir cambia en gran manera. El siguiente punto que menciona Kubler-Ross dice, el dolor no dura para siempre. Aunque ahora duela intensamente, el tiempo y el acompañamiento permiten que la herida cicatrice, aunque la ausencia se mantenga. Y esto viene a dar respaldo a lo que decíamos hace un momento. Recordar con amor, pero sin dolor. La cicatriz va a quedar. Eso es inevitable, pero que sea una cicatriz la cual haya sanado desde lo profundo para que no vuelva a doler. Y esta analogía la presento constantemente, no solamente con el tema de pérdidas, sino cuando tenemos alguna situación en nuestro, pues en nuestra historia de vida y la historia de vida de la gente que atiendo a título personal, a manera individual, perdón. Cuando nosotros enterramos las vivencias dolorosas y decimos, yo no quiero pensar en eso, ya pasó, ya estoy en otro momento, lo que hacemos es echarle tierrita, nada más, pero no sanó. Esto es como una herida. Si te abres la mano y finalmente cicatriza, pero no tuvo una buena atención, en un momento dado, cuando algo pegue en tu manita, ¡ay! Duele y se empieza a inflamar y se empieza a enrojecer. ¡Ay! Me duele. Eso es porque todo lo que debió de haber sanado desde dentro no sanó. Hubo una cicatrización que lo que hizo fue cubrir aquello que debió de haber salido. Vas con el médico y te dice, ¿qué cree? Le tengo que poner gilocaína para abrirle, que supure, que drene, y entonces sí, vamos a ponerle tratamiento, a lo mejor un medicamento, para que esa herida cicatrice bien desde dentro. Y la cicatriz va a quedar, pero va a sanar desde dentro. Algo muy parecido pasa con nuestras emociones. Algo muy parecido pasa con el dolor de la ausencia. Cuando nosotros enterramos nuestro dolor, puede haber una cicatriz, pero lo que queda dentro va a seguir doliendo y por mucho tiempo. Por eso la sanación debe de venir desde dentro, porque quedará la cicatriz, pero como evidencia de lo vivido, no para que vuelva a doler, mucho menos para que vuelva a supurar. Esto es para que lo tengas en cuenta. El siguiente punto que dice Kubler-Ross, la muerte no borra una vida significativa. Nada, nada de lo compartido se pierde. El impacto de esa vida sigue resonando en el mundo a través de quienes los amaron. ¿Recuerdas que te decía sobre el legado? ¿Cuántas veces habrás escuchado decir a alguien que conoció a tu ser querido, lo recuerdo o la recuerdo con mucho amor? Recuerdo su personalidad, recuerdo su carácter, recuerdo con su aroma, recuerdo sus palabras. Esos son pequeñas, grandes huellas que tu ser querido dejó en el corazón, en la vida de alguien más. Y qué bueno si alguien llega y te lo comparte, pero tú no sabes cuántas vidas pudo haber tocado sin que tú lo sepas. Y de eso puedo asegurarte que hay muchísima gente que que tú sin conocer, podría platicar de tu ser querido con ese recuerdo de amor, de respeto y decir, es que yo recuerdo esto de tu ser amado. Y que dices, wow, no me lo hubiera imaginado. Por eso ella dice, el impacto de esa vida, de la vida de tu ser querido, sigue resonando en el mundo.
a través de quienes lo amaron. Y además es maravilloso porque no solamente se queda en el corazón de quien conoció a esta persona, tú no sabes hasta qué punto puede llegar esas palabras o esa actitud a tocar el corazón de una tercera, cuarta y quinta persona que lo más probable es que nunca sepas de ella, pero que la vida de tu ser querido tocó. Y esto es hermoso, eso es trascendencia. Viene la siguiente parte. No necesitas superarlo, sino integrarlo. El duelo no se supera, se trabaja, se elabora, pero para llegar a ese punto se integra. Es decir, en el momento en que reconoces tu sentir, con todo lo que esto implique, tanto los sentimientos que te ayudan a desahogar tu sentir, tus pensamientos, como aquellos que no te ayudan, saberlos reconocer para poderlos trabajar, incluso desplazar. Pero hay una parte importante. Integramos la ausencia de nuestro ser querido a nuestra vida. No es tarea fácil. Y aquí el punto es que no olvidamos a nuestro ser amado, sino que aprendemos a vivir con la ausencia y a darle un nuevo lugar en el corazón a nuestro ser querido. El siguiente punto del que hemos hablado en reiteradas ocasiones es el perdón alivia el alma. Si quedaron asuntos pendientes, perdonar o pedir perdón, aún después de la partida de tu ser amado, puede tener un gran alivio emocional y espiritual para ti. Por eso es importante que si hay sentimientos de culpa o reclamos al ser querido, sean trabajados, porque esto es un peso enorme que provoca que el duelo sea muchísimo más intenso, más doloroso. Por eso el perdón es una de las mejores formas para darle alivio al alma. Recuerda que la culpa no te va a ayudar en absolutamente nada. Perdón. Kubler-Ross habla sobre la importancia de la fe y la espiritualidad. Es un pilar que te sostiene. Y ella lo dice de esta forma. Sea cual sea tu creencia, confiar en que la vida continúa y que hay un propósito más grande puede brindar sentido y esperanza. No está hablando de religión, está hablando de fe y espiritualidad. El siguiente punto es, el duelo es amor en movimiento. Y ella menciona lo siguiente, todo lo que duele ahora también es parte de todo lo que se amó. El duelo es una continuación del amor en forma de proceso. Y quiero detenerme un poquito aquí para hacer énfasis en forma de proceso. No habla de estancamiento, no habla de permanencia en el dolor. Es una continuación del amor en forma de proceso. Si esto lo conectamos con la parte anterior que dice que aprendemos a integrar la ausencia de nuestro ser querido, es decir, que aprendemos a vivir con su ausencia, en en ese proceso de reacomodo de nuestra vida, finalmente nos lleva a ese punto en donde sentimos la gratitud y la paz, podemos abrirnos a la vida, poder volver a reír y a vivir con plenitud, después de un proceso individual, personal, pero que al final tiene ese momento de decir, estoy lista,
tengo paz en el corazón y puedo continuar con plenitud. Recuerda que tu vida tiene valor y que merece ser vivida. Por eso, aferrarse al dolor no es sano. Y aquí quiero hacer una diferencia. No es lo mismo sentir el dolor espontáneo porque así lo estás teniendo a aferrarse al dolor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo comienzo, cuando tú comienzas a tener cierto grado de entusiasmo por compartir con las personas que te rodean, por ir a un viaje, por ir a pasear, por disfrutar una comida, por poner una canción y dices, no, no tengo derecho. Eso es aferrarse al dolor. En cambio, cuando estamos tristes, reconozco que estoy triste, me duele la ausencia, lo extraño y puedo desahogar mi sentir, eso es liberador. Pero aferrarse es una cosa completamente diferente. El siguiente punto es, estás siendo transformado, transformada por el amor. La experiencia de perder a alguien cambia profundamente a una persona. Aunque es doloroso, muchas personas descubren con mayor profundidad, empatía y propósito, se descubren a sí mismas. Es decir, en reiterados momentos yo he escuchado la frase, y a mí me hace muchísimo sentido, que tu dolor no se pierda en el dolor, que tu dolor cobre un propósito que va más allá de ti misma. Y eso es trascender el dolor, como lo que te compartí en algún momento de esta persona que pierde a su hijo por un accidente automovilístico y que ella ahora se dedica a dar pláticas en escuela, secundaria, preparatoria, universidad sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Ella ha tomado como bandera, como punta de lanza, la pérdida de su hijo, transformándola para darse a otras personas y poniendo ese granito de arena en la vida de otras personas para hacer conciencia y en la medida de lo posible evitar que esa historia se repita en la vida de alguien más. No puede evitar que alguien haga oído sordo a su historia, a su enseñanza, pero su propósito y su objetivo, ella lo lleva a cabo día con día. O como te he compartido en otros momentos a través de mi experiencia personal, después de haber tenido un duelo extremadamente complicado, patológico, largo, extendido, y que finalmente yo me dedico a esta labor, a esta preciosa labor, en donde yo, a través de mi experiencia y por supuesto, pues los estudios que me ayudan, me respaldan, pues se convierte en una misión de vida. Mi dolor, mi sufrimiento que se convirtió en amargura en algún momento de mi vida, fue transformado, gracias a Dios, y ahora yo puedo hacer mi trabajo de una manera completamente diferente. Cada uno de nosotros puede encontrar un propósito que le dé sentido a tu vida y que te lleve a trascender el dolor que hoy estás teniendo por la pérdida. Y no estoy diciendo que vayas y hagas una fundación. Tampoco te digo que te conviertas en tanatólogo o psicólogo, pero elige algo que tú puedas hacer, tal vez desde
nombrar, honrando la memoria de tu ser querido y en su nombre hacer algo por alguien. Es salir de ti para darte a otra persona. Y eso es amor transformador. Te invito a que lo reflexiones. Kubler-Ross tiene mucha literatura, en todas habla de esperanza, en toda su literatura habla de este amor trascendental. Te invito a que le eches una ojeada al libro, lo puedes conseguir en todas las plataformas oficiales y que puedas analizarlo desde una perspectiva diferente. Agradezco que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.